En el ejercicio de hoy vamos a trabajar el revés cortado para jugadores principiantes que no saben hacer el revés cortado. En este ejercicio vamos a utilizar un palo que se lo haremos servir de guía. Entonces, lo separaremos en tres partes. La primera, haremos que el alumno pegue a lo largo del palo, le colocaremos el palo y tendrá que hacer el swing descendente y luego alargará el golpe o el brazo hacia la red. En el segundo lo haremos con pelota, lo mismo con el palo de guía, bajará la raqueta de arriba a abajo, golpeará la pelota y la seguirá hacia adelante, hacia la red. Y el tercero ya será sin la guía del palo y simplemente tendrá que hacer todo el movimiento hacia adelante, de arriba a abajo y hacia adelante. Este ejercicio vamos a estar focalizados solo en la técnica, sin desplazamientos, y yo voy a estar cerca del alumno para hacerle mejor las correcciones. Lo primero que le explicaremos será cómo coger la raqueta. Primero de todo, Gaby, tenemos que coger la raqueta continental con tu mano derecha, que es la mano dominante. La mano izquierda la cogeremos arriba y entonces la posición, subiremos los brazos en posición como un croissant, los dos codos arriba, y con la mano izquierda tiraremos la raqueta hacia adentro y la pondremos detrás de tu cuello, en esta posición, siempre manteniendo la posición como de una L en la muñeca derecha. A partir de ahí lo que haremos es te pones de lado, golpearás un poco de arriba a abajo y luego seguirás el golpe hacia adelante, subiendo el brazo arriba para que la bola se alargue y dejando la cabeza de la raqueta un poquito caída. La mano izquierda podemos dejarla aquí atrás o abrir un poco para acompañar. En la primera parte yo colocaré el palo en posición diagonal descendente. Gaby preparará la raqueta detrás del cuello con los dos codos arriba y en posición de 90 grados, muñeca hacia adentro. Y entonces ella bajará el swing a lo largo del palo y cuando llega al final del palo lo sigue hacia adelante en dirección a la red, manteniendo la muñeca firme. Vuelve a hacer, preparas arriba, bajas, subes y al final lo lleva hacia adelante. Vemos que la muñeca está en posición normal y un poquito la cabeza de la raqueta en diagonal descendente. Una vez más, bajas, sigues y acabas. Perfecto, muy bien. En la segunda parte vamos a usar las pelotas. Vale, otra vez. Ahí vemos que mantiene la posición de 90 grados de la muñeca, la raqueta en caída. Como observamos ahora, la bola no es importante si le pega fuerte o flojo, si llega o no. Simplemente ella está haciendo el swing para ir entendiendo cómo trabajarlo. Muy bien. Perfecto. Ahora que vemos que Gaby ya está haciendo y entendiendo bien cómo es el swing, pasamos a no tener el palo. Y ella ya preparará el golpe desde atrás, yo le dejaré caer la bola y entonces sí, hará el swing un poco más rápido, pero de la misma manera. Bien, prepara detrás. Vale, vamos viendo que ella va haciendo bien el swing lentamente. Ahora lo que podemos es intentar acelerarlo un poquito más para que ya coja más profundidad y pase ya a la red. Ahora, como ayuda para la gente que golpea el cortado y le salen muy altas, les suelo poner un aro en el suelo y entonces tienen que apuntar hacia el aro y es un movimiento más extremo de arriba a abajo, así se acostumbran a mantener bien la raqueta más firme y más plana, no tan abierta, porque si no siempre el cortado va alta y es una bola que entonces no hace daño. ¿Vale? Entonces, es mejor que se quede el golpe detrás del aro, o sea, antes del aro, que no pase el aro, porque si pasa el aro quiere decir que está aún abriendo la muñeca y ahí puede ir ajustando.
Ahora bien, esta es una buena corrección y un buen ajuste. Primero se fue un poquito y la siguiente ajustó un poco más atrás. Está perfecto. Suelo entrenar este ejercicio de revés cortado unas 10 series y unas 10 bolas, 10 repeticiones, no más, que son en total unas 100. No es demasiado, pero tampoco hay que pasarse por el tema de sobrecargar el brazo y más en el revés cortado. Lo importante es que cada día que entrenas lo trabajes, pues eso, 10 series o unos 10 minutos del entreno, y poco a poco, entreno tras entreno, el alumno va entendiendo tanto mentalmente como muscularmente cómo hacerlo, y al final le va a salir seguro, pero progresivamente.